A lo largo de la historia de la humanidad, se insistió en aquella idea que decía que la mujer era una especie inferior al hombre. Pasaron siglos antes de poder erradicarla. Hoy también se trabaja en cambiar esa idea que afirma que las personas mayores ya no tenemos derecho. ¿Cómo para qué? Se preguntan. Entonces, es tiempo de hablar de igualdad. Buenos días nuevamente aquí con el gusto de saludarlos completamente en vivo en el programa Aprender a Envejecer, conociendo mis derechos. Y hoy vamos a platicar respecto de una figura que contempla nuestra legislación, la designación de beneficiarios. ¿Es un juicio? ¿Cómo lo tramito? ¿Ante quién lo tramito? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios en caso de mi muerte? Pues hoy vamos a platicar aquí con un experto respecto de este tema, así que no se vaya, acompáñenos para conocer toda esta información. Pero antes, ya saben, como es costumbre, vámonos a esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos y todas ustedes. Un juicio de designación de beneficiarios es aquel que se inicia cuando un trabajador o trabajadora fallece. Lo inician los deudos, quienes pueden reclamar las prestaciones que su pariente generó en el sistema de ahorro para el retiro, Afore, IMSS e Infonavit. Para iniciar estos juicios, las o los deudos deberán acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y obtener el laudo que les designa como beneficiarios. Existen dos tipos de beneficiarios: los legales y los sustitutos. Los legales son la viuda, el viudo, el concubino o la concubina, y los hijos o hijas menores de 16 años o mayores si están estudiando o tienen alguna discapacidad. A falta de este tipo de deudos, los ascendientes, dependientes económicamente de él o la trabajadora, pueden también reclamar ese ahorro. Los beneficiarios sustitutos son las y los designados directamente por el trabajador y no necesariamente tienen que ser familiares. Dentro de los requisitos para que este tipo de beneficiarios reclamen las prestaciones, se encuentra el acreditar el vínculo filial o de designación. Para llevar a cabo esos juicios, se requiere, asimismo, algún documento que contenga el número de seguridad social del titular de la cuenta, emitido por IMSS, ISSSTE, Afore o Infonavit, identificación oficial de la persona reclamante y de la fallecida, acta de nacimiento y CURP del titular de la cuenta, comprobante de domicilio y el certificado de defunción de la o el trabajador, entre algunos otros. Esto es lo que veremos el día de hoy en Aprender a Envejecer. Pues sí, como le dije, va a estar interesante el tema. Quédese con nosotros a lo largo del programa para conocer todo lo relativo a la designación de beneficiarios. Y hoy estará con nosotros platicando el abogado Valente Arizabalo Priego. Él es licenciado en Derecho con maestría en Juicios Orales y Amparos y es el experto que nos va a platicar respecto de este tema el día de hoy. Valente, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Pues ya eres de casa. Pues como siempre, así me siento y como siempre muy contento y agradecido por la invitación, porque además ese es un tema muy interesante y creo que todo lo que nosotros podamos platicar el día de hoy va a ser útil para las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Qué es la designación de beneficiarios? Mira, ya te quité la palabra de la boca, pero ¿qué es la designación de beneficiarios? Hasta yo tengo duda. Importantísima pregunta. El beneficiario en materia laboral lo debemos comprender como la persona o las personas que tienen derecho a recibir o a cobrar lo que se haya generado por una relación laboral, los derechos laborales de un trabajador que ya no los puede cobrar. Es decir, falleció. En un caso falleció, normalmente pensamos en el fallecimiento, pero también, por ejemplo, cuando ese trabajador entra en un estado de incapacidad mental, cuando está en estado de interdicción y ya no puede trabajar y no puede valerse por sí mismo, pero en ambos casos él trabajó, estuvo un tiempo, muchos años,
trabajando, prestando un servicio personal subordinado, donde había un patrón, y ese trabajo generó ciertos beneficios. Normalmente, a grandes rasgos, prima de antigüedad, a lo mejor prima vacacional, aguinaldo, reparto de utilidades, todos esos derechos que se van generando, pero que en un momento dado ya no pueden ser cobrados porque el trabajador fallece o se vuelve incapaz. Y no es muy conocido, ¿no? Porque muchas personas han de pensar, bueno, ya falleció mi papá, mi mamá, ya todos esos derechos que él generó ya no los puedo cobrar. A lo mejor si me va bien una pensión, ¿no? Pero todo esto de lo que nos estás comentando de prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, ¿eso es lo que compone un juicio de designación de beneficiarios? Eso es lo que se va a obtener después del juicio de designación de beneficiarios. Hacer una aclaración, lo dices muy bien. Estamos hablando aquí en la cápsula de afores o de tema de pensiones, seguridad social, pero hoy nos estamos enfocando sobre todo a las prestaciones laborales que se le debían o a las que tenía derecho el trabajador que ya falleció, y sobre eso vamos a platicar. Entonces, los beneficiarios son, su nombre lo dice, quienes van a poder disfrutar de esos beneficios. ¿Cómo se logra o cómo se acredita quién es el beneficiario? Bueno, tiene que haber un procedimiento ante las autoridades laborales, que puede ser Junta de Conciliación y Arbitraje o juzgados laborales. Estamos en medio de una implementación de un nuevo sistema de justicia laboral, pero esa autoridad laboral es quien va a decidir quiénes son los beneficiarios y quiénes se excluyen, porque la ley establece una lista, quiénes son. En primer lugar, viudo o viuda, hijos menores de 18 años o hijos mayores de 18 años que tengan una incapacidad hasta el 50%, o hijos mayores de 18 años que sean dependientes económicos del trabajador. ¿Por qué se tiene que hacer un juicio? Esto se hace para descargarle una responsabilidad al patrón. ¿Qué pasaría? Y pasa, cuando el patrón esos beneficios, se hace una cuenta, pues mira, a tu papá o a tu familiar se le debía esto de prestaciones que suman este dinero. ¿Qué pasa si el patrón se lo entrega a una persona que puede ser familiar, que puede ser concubina, que puede ser esposa? Y después llegan otras personas que también tenían derecho a cobrar. Y el patrón les dice, no, pues yo ya le pagué a la señora que es a quien yo conocía. Bueno, pero es que jurídicamente había otras. A lo mejor no estaba casado con ella, ¿no? Así es. Entonces, se tiene que promover es una especie de juicio, es un procedimiento paraprocesal, así se llama, para que sea la autoridad laboral quien diga quiénes son los beneficiarios. Porque entonces sí, el patrón, con toda seguridad, va a poder decir, la autoridad me dice que son estas personas y a esas personas les entrego. De otra forma, el patrón corre el riesgo de un doble cobro, ¿no? Le da a quien pensó que tenía derecho y luego después los que sí realmente los son los beneficiarios legales. ¿Tengo que entonces tramitar un juicio o yo de manera voluntaria designo a mis beneficiarios cuando ingreso a un lugar a prestar servicios? Ok, el tema del juicio siempre va a poderse promover aún con designación o sin designación. Ese comentario, esa pregunta que haces es súper interesante. Sí, normalmente pensamos de una designación de beneficiarios cuando el trabajador nunca le dijo a nadie quiénes querían que fueran sus beneficiarios. La ley establece ese orden que platicábamos, pero el trabajador puede hacerlo en su contrato de trabajo. De hecho, ya es un punto obligatorio. Hubo una reforma en el 2019 donde ya en el contrato individual de trabajo se dice quién va a ser el beneficiario de ese tipo de derechos. En los contratos colectivos de trabajo eso también se estila mucho, ¿no? Yo designo como mi beneficiario de estos derechos a tales o cuales personas. Entonces, hay esas dos posibilidades. Cuando el trabajador lo hace en un documento expreso para eso, debe tomarse en cuenta esa designación. Cuando no lo hace, entonces vamos a la lista de prelación que establece la ley. ¿Qué hacer? Por lo general, pues, no sé, no estamos tan acostumbrados de dar el contrato de prestación de servicios, el contrato laboral a nuestros familiares. Si yo no cuento con el contrato de mi padre, de mi madre, él ya falleció, me acerco al centro de trabajo, inicio el juicio, ¿qué recomiendas? Se tiene que iniciar el juicio porque dentro de ese procedimiento la autoridad laboral va a mandar llamar al patrón y le va a decir, oye, estamos investigando quiénes pueden ser los beneficiarios de este trabajador. Aquí hay alguien que inició y que dice que es el único. Pero bueno, tú dime si entre tus archivos, si entre tus documentos tienes una designación,
tienes un contrato donde puede haber un beneficiario o sabías de la existencia de otras personas diferentes o iguales a las que están promoviendo ese juicio, a las que están iniciando ese procedimiento. Se hace esa investigación justamente para que todas las personas que pudieran tener derecho, pues entonces se les tome en cuenta. Incluso hay una publicación, se hacen publicaciones, la ley dice que en el centro de trabajo se va a poner una especie de aviso, ¿no? Por si alguien sabe de alguna otra persona que pudiera tener derecho en relación con ese trabajador. Y son esos beneficiarios designados por la autoridad quienes van a tener derecho al cobro de esas prestaciones que quedaron pendientes al momento de la muerte. Que algo muy importante, la designación de beneficiarios que se hace en estos procedimientos no necesariamente empata con la designación de herederos en un juicio sucesorio, que también hay muchas dudas en ese sentido. Correcto. Esa pregunta te la iba a realizar, pero si me lo permites, vámonos rápido a un corte y regresamos exactamente con esta preguntita. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Es lo que me gusta, por eso tengo la noción, el gusto del trabajo, la fe, de trabajarle a los santos como creyente. Es lo que sí, la reacción cuando quemamos una pieza, el castillo, las bombas, la gente se emociona de ver los colores y para mí ese es un gusto. Pues mira, yo en mi edad que tengo de 65 años me siento todavía con fuerzas. Hasta de aquí, hasta que Dios diga hasta aquí, voy a dejar la pólvora. Pues ya estamos de regreso y seguimos platicando con el abogado Valente Arizabalo Priego para conocer quién puede ser el beneficiario en caso de muerte de un trabajador. Valente, antes de irnos al corte nos estabas comentando que hay que diferenciar entre el juicio de designación de beneficiarios y un juicio sucesorio. Correcto. Porque a veces pensamos que solamente los herederos declarados en un juicio sucesorio tienen derecho a ello, o que el albacea en un juicio sucesorio es el único que puede cobrar, y no. La idea en la Ley Federal del Trabajo es hacerlo más ágil y atendiendo sobre todo al tema de la necesidad. O sea, se presupone, hay una presunción en favor de las personas que están ahí en la Ley Federal del Trabajo de que necesitan ese apoyo, porque la persona que daba el ingreso económico, la persona que trabajaba, el trabajador, pues ya no está. Entonces, tienen esa necesidad que no necesariamente coincide con el tema sucesorio frente a las autoridades civiles. O sea, alguien puede hacer incluso un testamento, el trabajador hace un testamento y le deja todo a X persona. Bueno, pero quienes tenían la necesidad y esa dependencia... la esposa, el esposo, los hijos. Ese es el derecho que se reconoce por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, podría haber una coincidencia, pero no necesariamente. Entonces, el tema sucesorio en materia civil queda a un lado y se atiende justamente a la naturaleza jurídica y la forma de entender las cosas por la Ley del Trabajo por ese tipo de dependencia. ¿Hay tiempo? ¿Tengo tiempo para tramitar el juicio? ¿O en cualquier momento? Muy importante. La Ley Federal del Trabajo establece causas o tiempos para ejercer un derecho. Sí, aquí hay un plazo de prescripción que a partir del fallecimiento del trabajador, los beneficiarios que tienen que iniciar ese procedimiento tienen un año, a menos que el fallecimiento del trabajador sea consecuencia de un accidente de trabajo, una enfermedad de trabajo, donde entonces el plazo es de 2 años. Importante también hacer esa diferencia. Muchas personas piensan que solamente hay beneficiarios o solamente los beneficiarios tendrán derecho a cobrar cuando el trabajador fallece por un tema relacionado con su trabajo, con una enfermedad o riesgo de trabajo. No necesariamente. Eso genera una indemnización adicional, pero no, puede ser un trabajador que por muerte natural ya no está y esos derechos generados pueden ser reclamados por sus beneficiarios independientemente del motivo del fallecimiento, porque se generaron. Correcto, entonces 1 año para tramitar este juicio en caso de que la muerte de mi familiar hubiese sido por riesgo de trabajo o por accidente de trabajo, entonces tengo hasta 2 años. Hasta 2 años, que es lo que tienen que hacer los beneficiarios. Ahora, ahondar un poco en el tema de los adultos mayores, que pueden estar desde el lado del
del trabajador fallecido, puede ser el trabajador fallecido o el trabajador incapaz, ¿no? Es algo que puede empatar por una condición natural de la vejez, pero también como dependientes económicos. Ojo, esas personas que yo nombré al principio que están en la ley, ellos tienen la presunción de necesitar ser designados beneficiarios, esos emolumentos generados por el trabajador, pero inmediatamente después habla de los ascendientes. Vamos a pensar un trabajador que además de tener hijos y esposa, tiene papás, ¿ok? Adultos mayores, normalmente tendrían que ser ya gente de cierta edad. Bueno, ellos también tienen a su favor la presunción de necesitar ese apoyo, y también se les va a reconocer beneficiarios en concurrencia con los anteriores. Ahí en ese procedimiento puede haber una repartición. Oye, de lo que se va a dar, los beneficiarios que van a recibir son estos y estos y estos, y en estas proporciones, porque pueden concurrir padres con hijos, con viuda, ¿no? Nada más que hay un punto. Si se demuestra que los padres del trabajador, quienes en principio tienen la presunción de necesitar ese apoyo, no lo ocupan, no lo necesitan porque tienen ingresos propios, porque tienen una pensión, entonces a ellos se les puede excluir. A los otros, los que dijimos primero, viuda, viudo, hijos, menores, mayores, que tengan la necesidad de recibir los alimentos, a ellos no se les puede excluir. Ellos aunque tengan un trabajo la esposa. Así es, ellos van a ser designados beneficiarios porque así lo establece la ley en ese orden. Entonces, es importante hacer esas distinciones para que la gente sepa exactamente a qué tiene derecho, ¿no? Hasta entonces, el patrón podrá estar en aptitud legal de liberarse de la obligación. Aquí nosotros podemos ver en la práctica que pasan meses, ¿eh? Es lo que te iba a preguntar, ¿tardan mucho estos juicios? Los procedimientos laborales, de acuerdo a cómo estén funcionando las instancias, pues pueden durar 4, 5, 6 meses, 7 meses, ¿no? Y durante todo ese tiempo, bueno, pues no se va a estar percibiendo el ingreso que se tenía. Ingreso. Y también, como para rematar un poquito, estamos aquí hablando de los ingresos que no se generaron, pero ¿qué pasaría si antes de que el trabajador hubiese fallecido, tenía entablada una demanda contra su patrón? Antes de fallecer, bueno, en el mismo sentido, los beneficiarios pueden continuar con ese juicio. Eso está interesante. O sea, mi papá, mi mamá la despidieron injustificadamente, inicia su juicio. ¿Ahí se corta cuando muere? ¿O como beneficiario puedo continuar? El juicio se suspende en beneficio de la causa del trabajador. Se suspende por fallecimiento, ya no corre la prescripción, y hasta en tanto se designe un beneficiario de ese trabajador, viene el beneficiario, se sube al mismo juicio que había iniciado el trabajador muerto y continúa. Y ahí se van a reconocer los derechos que eran del trabajador y ahí mismo, pues, quiénes son los beneficiarios para cobrarlos. Diferente, tocando el tema, cuando ya había un juicio terminado. Estamos hablando cuando no hay juicio, cuando hay un juicio iniciado que no se ha terminado, o cuando hay un juicio terminado, donde ya hay un laudo, donde ya hay una resolución que dice al trabajador Juan Pérez se le tenía que pagar tanto. Ahí sí, la designación de beneficiarios ya no es importante, porque ya se le había designado mediante el laudo que el beneficiario era el trabajador, ojo, el trabajador, no los hijos. Entonces ahí sí tendrían que venir los representantes legales acreditados en la vía civil, entiéndase, el albacea, para cobrar lo que ya se le había concedido al trabajador porque ya había un laudo laboral. Entonces son varias combinaciones, cada caso es diferente, pero en términos generales así es como tendría que funcionar. Pues, Valente, nos diste información como siempre muy útil, importante e interesante para toda nuestra audiencia. Ustedes, pues, si están bajo estas circunstancias, acérquense a las autoridades laborales para tramitar estos juicios de designación de beneficiarios. Te quiero dar las gracias por una vez más apoyarnos aquí en el programa de Aprender a Envejecer. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, y a todos y a todas ustedes que nos siguieron a lo largo de esta transmisión, les agradezco su permanencia. Y ahora yo los voy a dejar con la siguiente cápsula, con nuestro experto en tecnología, mi amigo Alan Calvo. Muchas gracias y la veo a ustedes la próxima semana. Si desea recibir la factura de su línea telefónica Telmex por correo electrónico, debe crear una cuenta en la aplicación Mi Telmex. La plataforma es gratuita y la puede descargar desde Play Store o App Store. A continuación, le mostramos los pasos que debe seguir desde su teléfono móvil. Desbloquee su dispositivo y abra la aplicación Mi Telmex. Toque en Registrarme. Especifique si su línea es de negocio o casa.
Escriba su nombre y apellido paterno. Introduzca su correo electrónico. Ingrese su número Telmex a 10 dígitos. Proporcione su número celular a 10 dígitos. Cree una contraseña alfanumérica de 8 caracteres. Debe iniciar con una letra e incluir al menos un número. Confirme su contraseña para corroborar que no tenga errores. Acepte los términos y condiciones. Automáticamente se activará la casilla Recibo Telmex Digital. Así le llegará su factura al correo electrónico que proporcionó. Continúe pulsando Registrarse. Salga de la aplicación y vaya a su correo electrónico. Abra el mensaje que le envió Telmex. Recibirá un correo electrónico con las instrucciones que debe seguir. Si es cliente Infinitum, con servicio de Internet contratado, debe estar conectado a la red de su domicilio y ahí activar su cuenta iniciando sesión en Mi Telmex, a través del enlace que recibió en el correo electrónico que registró. Si su servicio es únicamente de línea telefónica, recibirá un correo electrónico para generar un código de seguridad. Presione Generar código. Después recibirá una llamada a su línea Telmex. Ahora debe ingresar el código de activación y podrá iniciar sesión en Mi Telmex. De esta forma, tendrá acceso a su cuenta y podrá visualizar su saldo al día. Además de consultar su recibo, en la aplicación Mi Telmex podrá ver diversas herramientas que ofrece la plataforma para el mejor manejo de su línea. Si tiene alguna duda, envíela al correo electrónico tecnologia@aprenderenvejecer.tv. Hasta pronto. Excelente martes para los que continúan viendo Aprender a Envejecer. Les recuerdo que tenemos el correo de público @aprenderenvejecer.tv para que nos escriban sugerencias de temas, dudas o si quieren venir los domingos a bailar, ahí se pueden inscribir. O si lo prefieren, se pueden comunicar con nosotros al teléfono 55 51 66 40 00 para dejar sus comentarios. También el 11 cuenta con diferentes plataformas digitales para que sigan en contacto. Búsquenos con el hashtag Aprender a Envejecer. Ahora los invito a que continúen disfrutando la programación del 11. Pero antes de despedir el programa, a bailar. Con Habana Son Cuba, yo toco el son. Que lo disfrute. Cuarta, quinta y el mundo. Prima, segunda y tercera. Cuarta, quinta y el mundo. Resuena por donde quiera la melodía de mi son. ¡Vaya! Faustino si toca el son. Ay, mira, nena, yo toco el son. Como dice Faustino si toca el son. En toda Cuba se baila el son bongo. Faustino si toca el son. La novia que yo tenía se llamaba Micaela. La novia que yo tenía se llama